Buenas tardes, Dios les bendiga una vez más aquí con el Ministerio Evangelístico para las Naciones. Les mandamos un abrazo grande y cariñoso desde la ciudad de Londres a todos los que nos acompañan del Ministerio Evangelístico para las Naciones y de otras iglesias a través del mundo. Un abrazo grande para ustedes y ¿qué le parece si vamos a la palabra del Señor? En Éxodo, en el capítulo número 15, versículos 22 en adelante. Vamos a leer allí entonces. Dice la palabra del Señor: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dígale al que está a su lado: y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe en esta palabra y nos abra el entendimiento y podamos salir de aquí renovados y con nuevas fuerzas. ¿Qué le parece? Incline su rostro y oremos al Señor. Padre soberano, Dios eterno, envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia, sobre cada hogar. Dios mío, que tu palabra pueda traer, Señor, un refrigerio, Señor, un aliento de vida y de esperanza para muchas familias, para muchas personas, para muchas almas que escuchan esta palabra en este día y a través del tiempo. Señor, ministranos con poder y autoridad. Tu gracia, Señor poderoso, nos toque. Ábrenos los ojos para que miremos, Señor, en el tiempo y las circunstancias que estamos, quiénes somos y quién tú eres, Padre precioso. Te damos las gracias por esta palabra porque creemos de antemano que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de el camino más largo, el desierto. Vamos a hablar del desierto. Tal vez tú has pasado por algún desierto en algún país o has conocido a través de los medios audiovisuales, tú has podido a lo mejor conocer algún desierto del mundo. Bueno, como yo soy chilena, en mi país, en Chile, hay uno de los desiertos más áridos del mundo, que es el desierto de Atacama. Yo nunca fui allí, pero le conozco por fotos y le conozco por la geografía, he leído acerca de él y estuve mirando ahora acerca de ese desierto porque vamos a mirar que todos alguna vez pasamos por desiertos en nuestra vida, desiertos espirituales, desiertos en el alma, y un desierto natural, geográfico, se caracteriza por temperaturas altísimas en el día. Por lo menos en el desierto de Atacama las temperaturas oscilan en el día entre 25 y 50 grados Celsius a la sombra, para que usted saque cuenta. Y en la noche llegan hasta menos 25 grados Celsius. El desierto tiene muchos peligros. Por una parte, como decíamos, el calor sofocante en el día,
Por la noche, el frío extremo, los peligros de animales e insectos que viven allí, serpientes, escorpiones y otros insectos y animales que pueden ser para nosotros los seres humanos mortales. Hay allí escasez de comida y de agua, obviamente. Aparte de que en el desierto de Atacama por lo menos vienen tornados y ventiscos que tienen por lo menos 100 kilómetros por hora. Y esos son en el día. Entonces, el desierto es un terreno árido. En la Biblia, el desierto se asocia con pruebas, un lugar de prueba, un lugar a la vez de encuentro, un lugar para ser purificados, para ser lavados, para ser preparados. Usted dirá, ¿lavados en el desierto? ¿Preparados en el desierto? Así es. En el desierto el Señor quita de nosotros todo aquello que no debemos llevar para poder entrar a sus promesas y a sus bendiciones. Nos despoja de toda la escoria, de todo el sobrante, para que quede eso precioso que Él va a usar más adelante. El pueblo de Israel, como muchos de nosotros, tuvieron que pasar no solo por un desierto, no solo por el desierto de Shur, que era este que menciona la escritura, el texto que leíamos, sino que pasaron aproximadamente por 12 desiertos hasta llegar a la tierra prometida. ¿Por qué tuvieron que pasar tantos desiertos? La Biblia dice, porque a través de muchas tribulaciones nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Y el desierto representa ese proceso que cada uno tenemos que vivir de tribulaciones, de carencias, faltas, soledades, angustias, aflicciones, pero es para llevarnos en el futuro a esas promesas que Dios tiene para nosotros. Shur, la palabra Shur, S-H-U-R, significa fortalezas, ¿ya? Eso significa Shur. Yo leí acerca de este desierto y decía que esas fortalezas en realidad que había en ese desierto eran como muros fortificados de arena y piedra que se fueron formando por la erosión, por el viento, por las altas temperaturas y por los fríos de la noche del desierto. Entonces eran como muros formados pero por la erosión y por los procesos climáticos. Y Shur representa el límite, óigame bien, el límite del territorio egipcio. Shur era el límite de Egipto, del territorio donde gobernaba Faraón, del territorio donde el pueblo de Israel fue sacado por Dios a través de un líder llamado Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel desde Egipto, donde eran cautivos, y ellos tuvieron que pasar este desierto. ¿Por qué tuvieron que pasar este desierto? Porque este desierto representa la salida de la esclavitud. Ya, legalmente, por así decirlo, ellos salieron del dominio de Faraón, salieron de la esclavitud, salieron de la vida vieja, y en el contexto espiritual ellos salieron del dominio de Satanás para venir al reino de Dios y ser parte de ese pueblo elegido por el Señor con propósitos eternos, con propósitos santos. Era necesario que el pueblo de Israel pasara por Shur, porque de lo contrario significaba que ellos no salían del dominio de Satanás, ellos no salían de la esclavitud. Entonces era necesario pasar por ese desierto y por muchos otros que más adelante tal vez estudiaremos. El pueblo de Israel salió de Egipto desde Ramesés.
fue a Sucot, fue a Etam y luego llegó al Mar Rojo. Pero en el Mar Rojo se encontró con muchos problemas. ¿Por qué? Porque venía el pueblo de Egipto, venía Faraón y su ejército persiguiéndolos de atrás. El Mar Rojo estaba por delante. A un lado de ellos había ciudades fortificadas y al otro lado había peñascos grandes donde era imposible arrancar. En todos ellos experimentarían la muerte o la cautividad nuevamente de sus enemigos. Tenían el Mar Rojo enfrente. Y entonces el pueblo de Israel se puso a alegar contra Moisés, se puso a murmurar y a decir: ¿acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste a morir aquí? Y empezaron a hablar contra Moisés, contra su líder, a chismear. ¿Por qué? Porque lo que quería Dios realmente, iglesia, era sacar todo lo que había realmente en el corazón del pueblo de Israel. Acuérdese que habían sido cautivos en Egipto y ellos venían con una mentalidad de esclavos, y esa mentalidad había que acabarla. Ellos no podían heredar las promesas de Dios teniendo una mentalidad de esclavos. Ellos no podían entrar a poseer las bendiciones que Dios le tenía si primeramente en su mente no había un cambio real y verdadero. No había un reconocimiento en ellos del señorío de Dios, del gobierno de Dios sobrenatural. Ellos venían pensando de manera lógica, de manera humana, como todos venimos cuando venimos del mundo a Cristo. Pero Dios quería enseñarles a ellos a pensar con una mentalidad de fe, con un corazón obediente, y ellos no tenían eso. Quería que murieran a su yo, a su propia voluntad, y por eso los probó en el desierto. Ellos fueron al desierto para ser probados, dice la palabra del Señor. Había un camino corto que en pocos días ellos podrían haber llegado desde Ramesés a la tierra prometida. Pero Dios eligió el camino más largo, el camino del desierto, para llevarlos a las promesas de Dios, a la tierra prometida. Y es así contigo y conmigo. Hay caminos cortos y nuestra carne busca esos atajos en la vida, esos caminos más cortos. Pero Dios nos lleva justamente por los caminos más largos, porque Él está tratando con nuestro corazón, con nuestra sumisión, con nuestro carácter, con nuestra obediencia. Y allí en el desierto somos probados, en lo profundo de nuestro corazón. Allí somos llevados para ser lavados, para ser limpiados de todas nuestras escorias, para ser probada nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra sumisión a Dios. ¿Cuánto es lo que realmente nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto es lo que realmente podemos esperar en Dios y confiar en su provisión, en sus cuidados, en su protección, en su soberanía? Esas cosas quería probar Dios en su pueblo. Por eso los llevó por el camino más largo. Y por eso a ti y a mí nos ha llevado tal vez por muchos desiertos. Yo te hablo a ti y a veces pienso que todos hemos pasado por uno o más desiertos en la vida. Y tal vez tú estás pasando un desierto amargo en tu vida, donde el Señor te quiere quitar todas las escorias y quiere que salgas realmente del territorio del enemigo, de la vieja vida, de los hábitos pecaminosos, y te quiere pasar al otro lado de la frontera del enemigo, donde el dominio es de nuestro Cristo, donde es el reino de Dios.
que Dios pueda ministrar a nuestras vidas en este día. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que desde el comienzo Adán y Eva fueron probados. Fueron probados. El Señor los puso en el jardín del Edén y le dijo: pueden comer de lo que quieran aquí, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol ustedes no comerán, coman de todo el resto. Pero ¿qué hicieron ellos? Exactamente comieron del árbol prohibido, del árbol que Dios le dijo que no comieran. ¿Por qué Dios dejó ese árbol allí que no pudieran? Para probar su obediencia, para probar su sujeción, para probar su corazón, para probar si ellos realmente sabían que Dios era soberano, que era el proveedor, que era el Dios, el creador del cielo y de la tierra, el soberano, y que fuera de Él no hay nada más, que fuera de Él estamos perdidos. Sin Dios no somos nada. Eso quería probar Dios en Adán y Eva. Pero ellos comieron el fruto prohibido. No fueron capaces de negarse a su carne, a su voluntad. ¿Me entiende? Su voluntad fue más poderosa que la voluntad del Padre. Y así somos nosotros. Muchas veces no confiamos en la provisión de Dios. No confiamos en la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Desobedecieron al señorío de Dios, a la autoridad soberana de Jehová, del Dios grande y poderoso. No le honraron a Dios, ni le sirvieron, ni le obedecieron. No pasaron la prueba. El Señor los sacó del Edén. Luego, con su pueblo Israel, lo mismo. Los llevó al desierto para ser probados. ¿En qué aspectos? En los mismos, iglesia. Los mismos aspectos. La provisión. Ser probados en cuanto a la provisión. No confiaron. Cuando llegaron a Mara en el texto bíblico que leíamos aquí, tenían sed. Llevaban 3 días por el desierto y tenían sed. Y es humano, es razonable ir por el desierto. ¿Cómo no van a tener sed? Bajo un sol horrible. ¿Pero qué quería Dios? Hizo oído sordo y vista gorda al problema de Israel. Dios tenía el control de todo eso. Ellos no iban a morir allí si confiaban en Dios. Dios lo que quería era que se volcaran a Él y que oraran a Él y que clamaran y que saliera lo que realmente había en ellos. Si era devoción, comunión, pues que saliera eso y doblaran sus rodillas y clamaran a Él. Señor, danos agua, tú eres el proveedor de nuestra vida, el sustentador, tú eres la fuente de agua viva. Pero ellos no. En cambio empezaron a murmurar, a pelear, a gritar contra Moisés, a decirle que mejor volvieran a Egipto, que para qué los trajo allí al desierto a morir, etcétera, etcétera, etcétera. No confiaron en la provisión de Dios. No confiaron en la voluntad de Dios. Querían el agua ya, ahora queremos agua. Ahora queremos. Y el agua era amarga. Era amarga. ¿Por qué? Porque Dios quería sacar la amargura de sus propios corazones. Esa agua amarga que ellos bebieron ahí o probaron era símbolo de lo que había en sus corazones, porque al que está en amargura, en rebeldía, todo le sabe amargo. El agua, el pan, el clima, le sabe amargo todo. Nada le sienta, nada le cae, nada le satisface. Entonces lo que Dios quería era que esa amargura de ellos saliera, esa amargura de haber sido esclavos, de haber sido tal vez pasados a llevar, haber sido abusados emocionalmente, físicamente, desmerecidos, mal vistos.
etcétera. Todos esos agravios que habían pasado los había vuelto amargos en sus corazones y Dios quería que saliera la amargura de ellos. Entonces, por eso Dios no le proveyó un agua para beber de una vez, porque quería probarlos. Pero ellos querían el agua ya, refunfuñaban y alegaban contra Moisés que querían el agua ya. Entonces Dios tuvo que hablarle a Moisés para que echara un árbol a esa agua, y el árbol cambió las aguas amargas en aguas dulces y pudieron beber. Pero ellos dudaron de la soberanía de Dios, dudaron del poder de Dios. Querían volver a Egipto, a cada rato querían volver a Egipto, porque en el fondo de sus corazones no creían que Jehová era Dios y que era Dios quien los llevaba. Imagínense que cuando venía Faraón persiguiéndolos, el Señor mandó una nube por delante que los guiaba en el día, y en la noche una llama de fuego que representaba el Espíritu Santo guiándolos. Y cuando Faraón los perseguía y venía cerca, esa nube se puso entre el pueblo de Dios y los egipcios para que no los vieran. Pero el pueblo de Israel seguía incrédulo. Ni los milagros, ni ninguna cosa de las maravillas que Dios había hecho en Egipto para demostrarles que era Dios, le habían cambiado el corazón. Ninguna cosa buena. En la bendición, en los milagros, ellos no fueron capaces de cambiar, no fueron capaces de mirar a Dios como el creador del universo y el todopoderoso. El Señor envió 10 plagas a Faraón y en todas ellas se glorificó. El pueblo de Israel debería haber sido ya un pueblo que mirara a Dios como el creador del universo, el sustentador, el proveedor, el todopoderoso, y haber salido de Egipto confiados que era Dios quien los llevaba y que era Dios quien les iba a proveer, que así como hizo todas esas señales y esos milagros en Egipto, lo iba a hacer en el desierto y en todo el camino hasta Canaán, y para siempre iba a estar con ellos. Pero ellos no creyeron, su corazón seguía cautivo, seguían pensando como esclavos, atados, no tenían una mentalidad libre de fe, de esperanza. Seguían cautivos a pesar de los milagros y las cosas grandes que había. Por eso el Señor tuvo que llevarlos por el desierto, y no solamente por Shur, los llevó por muchos desiertos hasta que algunos de ellos entraron a la tierra de Canaán, porque no entraron todos. La mayoría de esa primera gente tuvo que morir en el desierto porque no se rindieron, murieron allí. No se rindieron, no se pusieron sumisos a la voluntad de Dios. Dios quería sacar de sus corazones la maldad, la mentalidad de esclavitud, la amargura, la soberbia, la rebeldía que había en ellos, porque a la mínima cosa se rebelaban contra la autoridad que Dios les había puesto. ¿No somos acaso nosotros igual que ellos? A la mínima cosa nos rebelamos contra el jefe en el trabajo, contra el marido, contra la mamá, contra el papá, contra Dios mismo, contra los líderes espirituales. Algo no nos gusta, yo no voy más por ahí, yo no hago más, yo me salgo de ese trabajo, yo renuncio. No somos capaces de morir a nuestro yo, no somos capaces de sujetarnos a la autoridad puesta por Dios, no somos capaces de humillarnos, iglesia. Agar fue pasada por el mismo desierto. Este desierto, fue a este desierto Agar, ¿se acuerdan? De la mujer que tomó a Abraham porque Sara no podía tener hijos, y Sara le pasó su sierva a Abraham para que se acostara con ella y tuviera descendencia. Pero esta mujer, una vez que se vio embarazada, lo vimos en una prédica
hace algunas semanas atrás, una vez que se vio en embarazo, miraba en menos a Sara, a su ama, a su señora. La miraba en menos, se volvió soberbia, altiva, orgullosa. Y arrancó al desierto, pero allí en Shur, en el desierto, la agarró un ángel de Jehová, el ángel de Jehová, y le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Dice: yo vengo arrancando de mi señora, de mi ama, vengo arrancando de Sara, no la soporto, me tiene hasta aquí, no quiero verla ni en pintura. ¿Y usted cree que el ángel de Jehová le dijo: ay, sí, yo te entiendo, realmente es una bruja la Sara? Sigue nomás por el desierto, yo te voy a ayudar. No, le dijo: ponte sumisa, ponte obediente a tu señora, a tu ama. Es la sumisión lo que tú tienes que cambiar, la sujeción. No te sujetas, cambia tu rebeldía, tu soberbia, échala fuera y vuélvete sumisa a tu señora. Y el Señor nos quiere sumisos a Él y a la autoridad establecida. Él nos quiere humildes de corazón, porque dice que al altivo lo mira de lejos, pero al humilde Él escucha. El pueblo de Israel no pasó la prueba, iglesia. Por lo menos esta generación no pasó la prueba. En Jesús fue probado. Dígame, ¿en qué fue probado Jesús? En las mismas áreas que fue probado Adán y Eva y que fue probado el pueblo de Israel, con la única diferencia que Jesús salió vencedor, salió victorioso. Dice la Biblia que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y apenas fue bautizado, fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto. ¿Sabía usted? Jesús pasó por el desierto. ¿Y quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y allí ayunó 40 días y 40 noches. Por 40 días el Señor estuvo en el desierto, y cuando estaba en los últimos días, en los días de más debilidad, de más cansancio físicamente hablando, vino el diablo haciéndose el gil allí a decirle: ay, Jesús, de gana tienes hambre, de gana estás negándote. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a las piedras que se vuelvan pan y ya, no te amargues más, no pases necesidad si tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús aprendió a dominar esta carne y a sujetar a los pies de Dios, el Padre. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hacer morir la carne y sujetarla a los pies de Dios. Creer que Él nos va a proveer, creer que Él nos va a sustentar en el día de la prueba, en el día de la escasez, en el día de la falta económica. Él nos va a proveer, iglesia. Vino luego el diablo de nuevo y le dice, lo llevó al pináculo del templo arriba y lo puso allí y le dice: tírate abajo. Dios va a mandar a sus ángeles que te recojan. Mira, ves todos esos turistas que andan aquí. Esos miles de turistas te van a ver y van a decir: realmente Él es el Hijo de Dios, porque los ángeles van a correr a sujetarte, a recibirte. Y uy, te vas a hacer grande, Jesús. Todos van a creer en ti. ¡Qué maravilloso! Tírate. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, porque el diablo, ¿qué quería? Era el camino corto para Jesús.
que de una Él se mostrara como Rey y Señor, pero no era el tiempo, no era el momento ni la ocasión, no era el tiempo para que Jesús se demostrara como Rey y Señor. No era el tiempo para que Él demostrara que era el Hijo del Dios viviente. No era el momento, eso era humano, porque Satanás lo que quería, que Él se saltara a la cruz del Calvario, donde Satanás iba a ser vencido al tercer día a través de la resurrección de Cristo, y donde Cristo iba a pagar el pecado de todos nosotros, porque se iba a ofrecer como cordero manso en sacrificio vivo por toda la humanidad. Y el diablo quería el camino más corto. Quería que Jesús hiciera su voluntad y no la voluntad del Padre. Pero Jesús venció una vez más. Puso su voluntad a los pies de Cristo y decidió obedecer al Señor, esperar en Dios hasta el tiempo de Dios. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Todas las cosas ya. Queremos ahora, queremos para ayer. No queremos esperar. Esta gente de ahora, de estos tiempos, no saben esperar en Dios. Quieren todo ya. Apretan un botón y está la televisión. Apretan otro botón y llega un tipo con las pizzas o la comida a la casa. Apretan un botón y ya todo está hecho. Es una generación que quiere todas las cosas rápidas. No quieren esperar. Pero David el rey dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. Es con paciencia, iglesia. El desierto hay que vivirlo con paciencia. La prueba, el Señor prueba allí en nuestra paciencia, en el desierto. Nuestra sujeción. Finalmente el diablo vino donde Jesús, todo ahí ufano, y le dijo: mira, todos los reinos del mundo, todo esto te daré, todo ese poder del mundo, todo eso te daré si postrado me adoras. Ya ahí rayó completamente el diablo, pasó el límite, ya se pasó. Definitivamente le dijo: adórame de rodillas y yo te voy a dar todo el poder del mundo, te voy a dar todo lo que tú ves aquí. Y el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás, a Él solamente servirás, solamente a Dios. Solamente Jesús sabía que Dios es soberano, que no hay nadie como Él, iglesia. Que no hay nadie que se asemeje a Él en poder, en gloria, en autoridad, en gracia, en benevolencia. Separados de Él estamos perdidos. Por eso que en el desierto el pueblo de Israel tenía que reconocer a Jehová como el soberano Dios, como el Rey de reyes y Señor de señores. Dice la Biblia al final ahí de la tentación de Jesús en Mateo 4, en el versículo 11 dice: y vinieron ángeles y le servían. ¡Qué glorioso! Al final de la prueba, al final del desierto, iglesia, está tu bendición. Al final de la prueba vas a ver la luz. No hay desierto que dure toda la vida. No hay noche que sea tan larga que no venga el amanecer. Viene tu luz. Alumbrará el sol de justicia para ti. Tu desierto no durará toda la vida. Vas a salir de la prueba, vas a salir de la tentación del diablo, vas a salir en victoria si te vuelves humilde, si te sujetas a Dios, si confías que Él es el proveedor, si le reconoces como soberano y como Señor del universo. Vas a salir en victoria en tu vida. En Oseas 2, 14, 16 tenemos allí una historia
que yo no la voy a leer, pero rápidamente le voy a decir. Ahí era la esposa infiel de Oseas. Oseas era un profeta y su mujer era infiel con él. Pero él la amaba. Él la amaba y esto representa el amor de Dios hacia Israel, pero la infidelidad del pueblo de Israel. Y también representa la infidelidad nuestra hacia nuestro Dios. Como era tan infiel esta mujer, a pesar del amor que le demostraba Oseas, su esposo, era una chiva loca, no se conformaba con su esposo, sino que iba tras otros hombres y se vendía por dinero a bajo precio, se prostituía, era infiel a su esposo, y entonces eso representa nuestra vida, nos representa a ti y a mí, que somos infieles a Dios de muchas maneras. Por eso Él nos lleva al desierto, para que acabemos con esa escoria que arrastramos, que acabemos con el pecado y nos convertamos realmente al Señor y podamos salir del dominio de Satanás y pasemos al dominio de Cristo, al reino de Dios realmente. Dice la palabra que Dios tomó a esta mujer infiel y la llevó al desierto. Dice, pero he aquí en Oseas 2, 14 al 16, dice, pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Te atraeré y te llevaré al desierto. Y allí, en el desierto, voy a hablar a tu corazón. Es ahí en el desierto donde somos purificados. Es allí en la aflicción, en la escasez, en la orfandad, en el abandono que experimentamos, en la soledad, en la aflicción, en la pérdida, en la falta, en la ausencia de esas personas que amamos, que se han ido, que nos han dejado, que el Señor ha arrancado de nuestras vidas. Es ahí donde el Señor nos trata. Y allí habla nuestro corazón, porque en ese dolor, en esa pérdida que estamos experimentando de cosas que nos hacían felices, nos volvemos más sensibles. Y entonces nuestro oído se agudiza para oír la voz de Dios. Ahí en el silencio, en el llanto, en el quebrantamiento, es cuando Dios puede hablarnos y nosotros podemos oír su voz. Porque ya no están esas cosas que nos distraían, no están esas cosas que nos robaban la atención. El Señor las ha quitado. Ya no estaba el bullicio de Egipto, ya no estaba la carne abundante ni el pan abundante. En el desierto había escasez. Tal vez el desierto que tú estás viviendo es de escasez económica, es de pérdida de algún ser querido, un amigo, un hermano, un familiar, padres, esposos, esposas, hijos. Yo no lo sé. Es tu desierto y Dios está tratando contigo. ¿Qué más le dijo a la mujer ahí en Oseas? Le dijo, y te daré, ahí en el desierto, te daré tus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarás como en los tiempos de tu juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Ahí, iglesia, en el desierto. En el desierto es donde nosotros vamos a aprender a adorar a Dios. Realmente vamos a aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, de corazón sincero.
Y eso es lo que quiere Dios, que en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, nosotros aprendamos a levantar manos y a decir: gracias, Señor, por el tiempo que estoy viviendo. Gracias, Señor, por las cosas sencillas de la vida. Gracias por el pan y el arroz que tengo para comer. Gracias, Señor, yo te voy a adorar. Cuando nosotros adoramos en medio de la tempestad, iglesia, algo glorioso viene a nuestra vida. Por eso Habacuc, el profeta, aún en medio del hambre, de la escasez, de la aridez de su desierto, dijo: aunque no haya vacas en los corrales y los labrados no den mantenimiento, con todo yo, Jehová, te voy a adorar. Con todo yo, Jehová, voy a reconocer que tú eres soberano. En la abundancia o en la escasez, tú sigues siendo el Dios de mi vida. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quería Él, que el pueblo de Israel dijera. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros digamos. Finalmente le dijo a la mujer en Oseas: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, que significa mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Es decir, esta mujer ahí en el desierto iba a conocer quién era Dios realmente, que Dios era realmente su protector, su sanador, que era el padre de huérfanos y defensor de viudas. Ahí ella iba a conocer el amor de Dios. Dios se iba a revelar a ella en ese desierto, en ese lugar de oscuridad, de quebrantamiento, de escasez. Ahí Dios se iba a revelar a ella. Y entonces ella ahora iba a conocer realmente quién era Dios. Y eso es lo que Él quiere, que en el desierto le conozcamos como el Jehová Jireh, el que provee, como el Jehová Shalom, que nos da la paz, como el Jehová Rafa, que sana nuestras enfermedades y nuestras dolencias, que sana nuestra amargura, nuestro corazón quebrantado. Job llegó a decir al final de su desierto, de su tribulación: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un día leía con mi esposo, veíamos un reportaje de cómo los pilotos que están siendo formados para pilotear aviones, cómo ellos son pasados por pruebas, son probados y son preparados para volar en circunstancias, en condiciones extremas. Son probados para maniobrar un avión en tiempos de turbulencia, de poca visibilidad. En tiempos especiales son enseñados a aterrizar en casos de emergencia. En casos que haya nieve, que haya vientos, que haya huracanes, cómo manejarse en todas esas condiciones climáticas. Si hay fallas mecánicas, qué hacer, cómo resolver. Son preparados, ¿para qué? Para luego volar por el espacio, por el firmamento y llevar con ellos a grandes cantidades de personas y trasladarlas a otros lugares de la tierra. Así también Dios con sus hijos. Él nos forma, hermano. Como esos pilotos son formados, el Señor nos forma a cada uno de nosotros en esos desiertos para que podamos levantarnos en las alturas de Dios y ser aquellos águilas, aquellas personas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que realmente seamos en Él, para que nos levantemos en las alturas de su presencia, de su gracia, de su amor, de su favor, para que podamos experimentar la libertad en Cristo de su presencia y subir a las alturas de su gracia y de su benevolencia. Somos formados, iglesia, en el desierto,
En el camino más largo, iglesia, somos probados, somos lavados, somos formados, somos restaurados y realmente podemos conocer quién es nuestro Dios. Ahí vamos a aprender la sumisión, la humildad, la obediencia. Que Dios haga su obra en nosotros, para que ya no confiemos en nuestra voluntad, en nuestra fuerza humana para proveer, en nuestra voluntad, que sujetemos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Que no busquemos los caminos más cortos, porque eso queremos. Apenas viene una escasez, nos endeudamos y lo que adquirimos todavía es más dolor al endeudarnos. Créditos bancarios, créditos de cosas, por querer tener todo de una vez, por querer tener esa casa grande con 15 dormitorios, con 2 garajes para estacionar autos, con patios, con jardines grandes. De a poco, iglesia, va a llegar el tiempo en que vas a tener eso. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar lo mucho. Pero es en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para bendecirte, pero debemos aprender a vivir y a gozarnos en lo poco primero y luego Dios nos dará lo mucho. Aprender a ser fieles en las cosas sencillas y luego Dios nos pondrá a administrar cosas mayores y más grandes. No elijas el camino más corto. Dile, Señor, si tengo que ir por el desierto, llévame, pero yo quiero saber que tú eres mi Dios siempre. Quiero reconocerte en todo momento y en todo lugar, no solo de boca, sino de corazón. El pueblo de Israel de boca le honraba, y cuando el Señor abrió el Mar Rojo, cantaron con María y con Aarón un cántico hermoso de victoria. Pero así como cantaron, así se les olvidó. 3 días más tarde ya no se acordaban de la victoria del Mar Rojo. Lo único que veían era escasez y miseria en el desierto. No eran capaces de reconocer la soberanía de Dios y de alabar a Dios en medio de la tempestad. Para terminar, yo quiero leer el texto que empezamos a leer al comienzo. En Éxodo 15, el 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Las aguas se endulzaron. Allí las aguas amargas, porque Moisés echó un árbol. Ese árbol representa el árbol de la vida, que es Cristo. La única manera, iglesia, que tu amargura salga, tu desobediencia, tu orgullo, tu tosudez, tu falta de humildad, que se vaya todo eso. Nuestra rebeldía es yendo a Cristo. Él es el árbol de la vida. Él es el único que puede sanar tu amargura, tu dolor. Él es el único que puede sanar las heridas de tu vida, para que puedas salir de esa cautividad de Egipto, del señorío de Satanás. Es necesario que tú te tomes de la mano de Cristo. Él es el único que puede endulzar tu corazón y cambiar esa amargura por danza, por alegría, por gozo del Espíritu. Él es el único. Yo te llamo a venir a Cristo, a tomarte de la mano de Él, a salir del límite del diablo, de Faraón, de la cautividad, a salir de la esclavitud del pecado y venir al reino de Dios, tomándote de la mano de Él, aceptándolo como Señor y Salvador personal de tu vida. Él murió en la cruz del Calvario. Él nos enseñó obediencia. Hasta la muerte fue obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Como un maldito murió Él para que nosotros seamos bendecidos. Como un cordero manso fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él vivió hasta el final todo su desierto. ¿Para qué?
para darnos a nosotros libertad, para bendecirnos, para traer sanidad a nuestra vida, esperanza, para traer vida eterna, iglesia, para que seamos libres de toda cautividad del enemigo. No te quedes en Egipto, atraviesa este desierto de Shur y pasa al otro lado. Al otro lado hay bendición. Mire lo que dice aquí al final. Dice, y llegaron a Elim en el 27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hay un Elim esperándote. Ese Elim, iglesia, es un oasis. Hay un oasis esperándote al final de tu prueba. Está la bendición. Dice que allí en Elim había 12 fuentes de agua, una para cada tribu de Israel. Hay una bendición para ti, para tu familia expresamente. Esa bendición que tú esperas para ti, para tu familia, está allí. Hay un Elim para ti. Hay un Elim, un oasis donde tú vas a encontrar agua, sombra para el sol. Vas a encontrar la bendición, la frescura de Dios. Él es la fuente de agua viva que destila para vida eterna. Y Él está esperándote al final de tu prueba para decirte, hijo mío, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Toma mi bendición, recibe lo que estabas esperando. Así es el Señor. Y para terminar, quiero leer en en Ezequiel 36, 25. Dice allí la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre Santo, Dios soberano, venimos delante de ti en este día. Te reconocemos como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Dios mío eterno, tal vez aquí hay mucha gente que está en desiertos o que ha atravesado desiertos, Señor. Pero en este día, Padre, nosotros venimos a tus pies, Padre. Nos inclinamos delante de ti para reconocer tu señorío, para reconocer tu provisión en la cruz del Calvario, tu redención para nosotros. Reconocemos, Cristo, que tú moriste en la cruz del Calvario, que te llevaste todos nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras maldiciones, que somos libres de toda obra inmunda del diablo, de toda cautividad de Egipto, de todo pecado de la vida vieja. Nos arrepentimos en esta hora de ser soberbios, de ser levantados, Señor, contra ti, contra tu palabra, contra la autoridad espiritual, de ser orgullosos, de ser altivos, de ser arrogantes. Dios mío, te pedimos perdón, nos arrepentimos por haber creído que nosotros podemos proveer para nosotros mismos sin tu ayuda. Dios mío, lejos de nosotros esté el pensar de esa manera otra vez. Dios mío, sin ti no somos nada. En esta hora te reconocemos como proveedor de nuestra vida. Tú nos has provisto la salvación, la redención, nos has limpiado del pecado, de la enfermedad, de la muerte, de la esclavitud, Señor. Gracias por traernos a tus pies, Padre. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por ser esa fuente de agua viva que destila para vida eterna. Dios, en este día venimos delante de ti, Señor, a reconocer que eres nuestro Salvador personal.
Dios mío, venimos a reconocer que tú eres la fuente de agua viva para nosotros. Que nosotros te obedeceremos todos los días de nuestra vida, que sujetaremos nuestra carne, Señor, como lo hizo Cristo frente a la tentación del diablo, frente a las debilidades de nuestra carne y a las ofertas del mundo, Señor mío. Permaneceremos en fe, en esperanza, convencidos de que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a soportar la prueba, la debilidad, la carencia, la falta de cualquier cosa que estemos viviendo. Dios mío, nos sujetamos, nos ponemos sumisos a ti en esta hora, Padre, y declaramos, Señor, que somos un pueblo agradecido por las cosas simples, por las cosas pequeñas que tú nos das, Señor. Gracias por la salud y la vida. Gracias por nuestras familias. Gracias por lo que tenemos y lo que somos hasta ahora, Padre. Gracias, con tu ayuda alcanzaremos mejores cosas en el tiempo tuyo, Señor. En esta hora decimos a nuestra alma que repose en ti, que busque la paz en ti, que no esté ansiosa por nada de las cosas del mundo, porque tú tienes un tiempo, Señor, y una estación en la que proveerás para nosotros ese elim, esa bendición. Ángeles vendrán para servirnos, para traernos esa provisión que tú, Dios mío, tienes preparada al final del desierto. Gracias, Dios poderoso, porque hemos podido salir de la cautividad del enemigo y pasar al reino de la luz y ser hijos tuyos, Padre, herederos de tus promesas, coherederos con Cristo. Gracias, Dios. Bendice cada familia, cada hogar, Padre, cada persona que ha hecho esta oración juntamente conmigo, Dios. Tráelos a vida eterna, tráelos, Señor, a esa bendición de vivir de la mano contigo, Señor. Gracias por tu palabra, que es fiel y que es verdadera. Señor, que todos aquellos que están en un desierto en este tiempo puedan tomarse de tu mano, Señor, y tener fe y esperanza que van a pasar al otro lado y que en el otro lado los esperas tú, Señor, con un elim, una fuente, un oasis de bendiciones, Señor, de todo tipo. Gracias, Padre poderoso, porque tú eres nuestra esperanza de gloria y tomados de tu mano, Señor, vamos a vencer. Ciertamente venceremos, aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti, porque es Jehová tu Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Te mando un abrazo fuerte y ten fe y ten ánimo, porque al final del túnel hay una luz. El camino largo es el camino del desierto, pero es el camino que te lleva a la tierra prometida. Que Dios te bendiga.